Fíjate que todo mi embarazo iba bien hasta los 4 meses. Yo me caí, desde ahí empecé que con las amenazas de aborto. Si yo me sentía mal, pues le hacía ganas, pero sí, con ella pues fue bastante complicado poder manejar mis emociones porque es que yo era responsable de una nueva vida. Pues ella es una persona autista y también tiene el diagnóstico en epilepsia y fueron 8 convulsiones a las que fueron bastante pues fuertes, impactantes, entonces sí, créeme que emocionalmente uno sale desgastado de situaciones así. Por este diagnóstico yo dejé la carrera, porque yo dije, primero es dejar avanzada y apoyada a mi hija. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más Desde Cero Podcast. Soy Carol Contreras y hoy tengo una invitada muy especial para hablar sobre la realidad de la maternidad, esas emociones, desafíos y todo a lo que nos enfrentamos como madres. Así que luego creo que somos más conscientes de todo esto. Se nos olvida lo que les hacíamos a nuestras mamás y nos volvemos conscientes hasta que nos convertimos en una más. Así que de eso estaremos platicando en este episodio. Le doy la bienvenida a Maite, que está acompañándome. Gracias, Maite, por venir. A Maite la conocí reciente y nos hicimos amiguitas. Sí. Que creo que es súper importante también como mamá, ¿cierto? Que encontremos como que nuevas amistades. ¿Te parece? Sí, ¿Tú qué opinas totalmente, al respecto? Sí. No, sí, tener amigas, mamás que te entiendan en este nuevo papel que estás desenvolviendo, créeme que es súper importante para no sentirte sola y no sentir que estás haciendo las cosas mal, sino que al contrario, sentirte apoyada y acompañada en esta gran aventura que tenemos. Totalmente, toda Sí. una aventura. ¿A qué edad te convertiste en mamá? Bueno, pues fíjate que yo el deseo de ser mamá lo tuve desde que era chiquita porque admiro mucho a mi mamá. Entonces, cuando conocí a mi esposo fue como que lo primero que queríamos hacer era tener a un bebé, ¿verdad? Entonces mi maternidad llegó a los 20 años. Fue toda una experiencia bonita desde que me enteré. Cuando vi ese positivo fue, mami, estoy embarazada, porque en la casa de mi mamá fue donde me enteré que iba a ser mamá. Entonces bajé corriendo, le di un abrazo a mi mamá me abrazó, me dijo, qué bueno. Al último que le avisé fue a mi esposo, sino que primero llamé a mi mamá, a mi papá, a mis tías, a todos y hasta después, sí, fíjate que sí estoy embarazada. Entonces fue así como que, sí, creo que a los 20 años me llegó la maternidad a mí. Fue bastante bonita esa experiencia. Pero es increíble que lo cuentes desde el punto que era algo que deseabas desde muy pequeña. Seguro ya te vi ahora jugando con muñecas, jugando con todos los muñecos y muñecas habidas y por haber en el rol de mamá. O sea que es algo que ya traías como muy alerta en tu interior. Y Sí. eso, créanme que no pasa para todas. Y me encanta que lo cuentes de esa manera porque desde mi experiencia no fue tan así, ¿verdad? Yo no lo veía tan de esa manera, sino que hasta que me llegó dije yo, bueno, sí, aquí nos vamos. Pero qué lindo que lo cuentes desde tu experiencia, que era algo que deseabas tanto. Sí. Contame Sí. un poco ese desafío al que te enfrentaste durante el embarazo. Ok, fíjate que todo mi embarazo iba bien hasta los 4 meses. Yo me caí, desde ahí empecé que con las amenazas de aborto. O sea, fue bastante complicado porque estuve en reposo, con medicamentos intravenosos y con muchos cuidados pues demasiado restrictivos porque, o sea, no podía yo salir a hacer mayor cosa de caminar o hacer ejercicio exigente porque ya empezaba con las contracciones. Entonces fue cuidarme bastante. Hasta los 6 meses y medio fue que ahí sí tuve ruptura total de fuente. Entonces fue así como que o se cuida o qué va a pasar. Entonces, pues yo seguía las indicaciones del doctor, pero nos dimos cuenta que tuve una infección de membranas. Entonces, pues mi hijita empezó con un poquito de sufrimiento, que así se llama mi bebé, Mía. Entonces, pues estuve como 48 horas en observación hasta en la madrugada del día 26 de mayo, que la nena no se le escuchaba el corazón. Entonces, porque estaba con un monitor y todo, entonces llegó un doctor que estaba de guardia y me dijo, vamos a darle un masajito para buscar dónde está el corazón de la bebé, y hasta que le dieron bien el masaje fue que otra vez se volvió a escuchar. Entonces, ese día, en la noche, fue cuando me ingresaron a quirófano y nació la nena. Entonces, fue así como que nació prematura, me dice el pediatra...
vamos a darle 3 horas a ver si sobrevive. Entonces fue así como que... ¡Qué fuerte! ¿Cómo es Sí. posible? Sí, fue un golpe bastante duro. Pues ahí estaba el papá de la nena que ingresó conmigo a quirófano, pero me dijo, yo la veo bien, está llorando, está de buen colorcito, pero sí me la quitaron. A ella me la quitaron y hasta el otro día la pude ver, porque estuvo, creo que no necesitó incubadora, ya no sé, a las 32 semanas. Entonces, no necesitó la incubadora, pero sí estuvo en observación, como te digo. Sí, sí fue bastante fuerte la experiencia. Y claro, yo veía a las demás pues mamás que o escuchaba afuera que pasaban con las bebés y yo no podía estar cerca de mi bebé por la situación. Entonces fue bastante impactante. Y no me la dieron hasta como a los 3 días. O sea, yo solo iba a darle pecho y me regresaba a mi cuarto y así estuve. Entonces, ¡Qué fuerte, sí. Maite! Posterior a esto, en estos siguientes meses, cuando ya tienes a Mía en tus brazos, que te la llevas a casa, ¿cómo empiezas a desbordar todo ese sentimiento que acumulaste durante toda tu vida y que de alguna manera idealizaste ese embarazo, idealizaste el tener a tu bebé en brazos? Y después de este proceso que fue tan fuerte, esos siguientes meses, ¿cómo te sentiste? Cuando me la llevé a la casa me sentí feliz porque dije, por lo menos me la dieron de alta. Ella necesitó fototerapia, entonces alquilamos un aparatito de fototerapia. Entonces con esto pues yo le daba la terapia a la nena. Y fíjate que cuando me la llevé a la casa, como te digo, fue una experiencia muy, pues me atrevo a decir bastante traumática porque por ser prematura y todas las complicaciones que tuvo, no podía yo ver a nadie en esos 40 días. Entonces estuve sola con mi esposo en la casa y no podía sacar yo a la bebé, sino más al hospital con la pediatra y de regreso. Y así nos estuvimos. Entonces créeme que fue bastante retador, fue bastante frustrante, en algún momento triste, me desesperaba, pero, o sea, lo que me hacía sentir bien a mí era que ella estuviera pues bien comidita, estuviera calientita, que, o sea, que no ella estuviera mal. Si yo me sentía mal, pues le hacía ganas, pero sí, con ella pues fue bastante complicado poder manejar mis emociones porque es que yo era responsable de una nueva vida. Y, o sea, como te digo, o sea, antes del embarazo era como que todo color de rosa y que yo quería ser mamá y quería ser mamá. Cuando ya me di cuenta de la realidad, fue un golpe bastante fuerte porque sí es bastante complicado tener que cuidar a una bebita y saber que tú eres la única responsable, que es la única que depende de ti. Entonces eso fue así como que, ay, Fue un choque totalmente y es sí, cierto, después de que sí. nacen, todas las que son mamás y nos están observando en este momento, hay un momento cuando ya tenemos a esa bebé o a ese bebé en brazos que decimos, ¿y ahora qué hago? Ajá, ¿Y ahora qué toca? sí, ¿Dónde está lo fácil que yo veía en mi mamá, por ejemplo? Porque tú sí, admiras a tu mamá desde el punto de la maternidad y ay, claro, sí, en nuestro entorno crecemos y vamos viendo a otras mamás exacto, y el enfrentarnos en un momento a que la realidad es muy diferente para cada una es un golpe bastante duro. sí. ¿Cómo empezaste a manejar esas emociones en los momentos más difíciles? ¿Qué hacías? ¿A dónde te ibas? ¿A dónde te ibas a encerrar? Ah, pues realmente yo me iba al baño. Yo me encerraba en el baño, chaya, y me bañaba y le decía, mi esposo se llama Julio, le decía, Julio, ahí te dejo a la bebé, que no llore, que no se ruede, que esté bien, y yo, ay, ahorita regreso. Me bañaba, entonces era una manera como que de relajarme y me dedicaba ese tiempo a mí. Eran aunque sea 5 minutos, pero yo necesitaba ese tiempo, porque créeme que sí era de bastante demandante el estar con ella. Y yo hasta incluso llegué a escuchar el famoso llanto fantasma, cuando yo estaba dormida con la bebé aquí, y escuchaba que Mía lloraba y me levantaba y cuando me daba cuenta, no, dije, estaba bien, estaba dormidita, entonces dije, no, tranquila, está bien, entonces me volví a enchamarrar y seguía de largo, pero sí, sí llegué a pasar por ese proceso también, pero es parte de toda la exigencia a la que te sometes. Exacto, totalmente. Es increíble cómo nuestra mente está más avanzada en Sí, cuanto a creemos que la bebé está llorando o necesita algo más y ajá, no duerme uno en paz realmente. Desde que te convertiste en mamá, el sí, sueño ya se vuelve tan sensible que nos es muy difícil como completar un descanso totalmente. Entonces, ujú. cuando pasaron más meses, cuando fue pasando el tiempo, ¿qué tan importante y qué tanto valoraste el círculo de apoyo que empezó a llegar a tu vida? Ah, bueno, fíjate que pues mi círculo de apoyo son mis papás y mis hermanos.
Ellos son el círculo más cercano que yo tengo ahorita como red de apoyo. Entonces, los empecé a valorar cuando, por ejemplo, llegaba a la casa de mi mamá y yo ya no dejaba de ser mamá y pasaba a ser hija nuevamente. Ay, Porque mi qué mamá rico. mi mamá hasta la fecha me consiente, me dice, ¿qué quieres almorzar? Y yo, ay, gracias, Leo. Entonces ella me hace mi comida favorita y me dice, anda a descansar, yo voy a ver a mi hija ahorita. Entonces, créeme que esos ratitos de descanso en donde aunque sea voy a ver cómo está la pared de la casa, créeme que los valoro bastante porque sí son muy necesarios. Entonces, como tengo mis hermanos, juegan con la nena en lo que yo estoy un ratito, aunque sea pues leyendo algo o haciendo algo que necesito. Entonces, ellos son los que están conmigo apoyándome y cuidando a la nena. Entonces, créeme que uno siente un desahogo bastante bonito. Entonces sí valoro mucho esta red de apoyo que tengo porque sin ellos yo ya me hubiera vuelto loca. ¿Qué momentos te han hecho sentir así vulnerable, donde te llega así de golpazo la tristeza, el enojo, la frustración? O sea, esos sentimientos con los que nos cuesta a veces lidiar y que los descubrimos justo cuando somos mamás. ¿Cuál ha sido tu momento de más angustia en estos años con Mía? Ay, bueno, pues mira, fíjate que... Tengo un listado. Sí, espérame, ahorita voy a revisar. No, fíjate que cuando la nena se me ha enfermado, es el momento en donde más frustrante, pues, o más frustrada me he sentido, porque tú le quieres hacer entender ese pequeño bodoque de amor que necesita, por ejemplo, algún medicamento, que necesita algo, y me frustro porque ya no se la quiere tomar. Entonces es como que, ay, no, necesítale. Tenés que tomarla. Entonces sí me frustró. Por ejemplo, cuando no te hacen caso o como cuando tú haces el almuerzo, haces algo rico, según tú les va a gustar y a la mera hora dicen, ay, no, no, gracias, no quiero. Y es como que uno se frustra y yo sí me iba a sentir mal porque yo sé tanto que me dediqué a preparar lo que te gusta y tú me sales con esto. Yo sí me he llegado a frustrar por eso. Entonces, créeme que sí es bastante complicado. Pero hablando sobre las emociones así más fuertes que yo he tenido con la nena, pues ella es una persona autista y también tiene el diagnóstico en epilepsia. Entonces, cuando la nena debutó con su primera crisis epiléptica, yo estaba sola, fue el 7 de noviembre del año 2020, estábamos en pandemia. En pandemia. Salí corriendo con la nena en brazos convulsionando al hospital, llamamos a la pediatra, entró y todo, pero me dijeron, usted se queda aquí afuera. Y, o sea, ¿cómo vas a sentirte tú dejar a tu bebé con personas que están capacitadas para atenderla, pero para ti son desconocidos? Pues, Claro. y fue así como me frustré, me sentí triste. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá, porque mi mamá es mi consuelo, y también a mi papá. Ellos me llegaron rápido al hospital y estuvieron conmigo afuera. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida porque la valoraron y todo. Entonces me dijeron, usted puede entrar, pero ya no puede volver a salir. Entonces me hicieron el hisopado y todo. Entonces ingresé y todo ese fin de semana me quedé sola con la nena. No pude descansar, no dormí bien porque yo estaba pendiente de que si volvía a convulsionar tenía que estar avisando. Y fueron 8 convulsiones a las que fueron bastante pues fuertes, impactantes. Entonces sí, créeme que emocionalmente uno sale desgastado de situaciones así. Entonces lo primero es darse uno el tiempo, el respiro de aceptar lo que está pasando y saber que uno tiene que estar fuerte para ellos. Aunque claro, uno es humano, uno se desborda, uno se siente a veces mal y necesita también ese cuidado. Entonces, como tengo, mi lugar seguro es mi mamá y mi papá, entonces fue como que recurrí a ellos de nuevo. Pero sí fue bastante complicado ese momento. ¿Qué edad tenía mi hija cuando la llevaste esa primera vez? Sí, fíjate que ella tenía 2 años, 2 añitos y meses. Entonces, créeme que, como te digo, fueron 8 convulsiones todo ese fin de semana. La pediatra entró al cuarto y me dijo, no se cayó, no se lastimó, no, les decía, la nena estaba bien. Se le hizo punción lumbar, una resonancia magnética. O sea, ver que tu hijo está pasando por tan pequeñita y pasar por tantos procedimientos. Por esos procedimientos y más la punción lumbar, que sabes pues lo invasivo que es este examen, fue bastante impactante para mí. Yo estuve con ella, como te dije, estuve solita ese fin de semana porque no dejan que nadie más ingresara. Solo había mis papás cuando trasladaron a la nena al hospital hacia donde le iban a hacer la resonancia. Los vi desde lejitos porque nos estaban subiendo a la ambulancia y la sirena sonando, y créeme que es bastante como que lo repito, es impactante y es como que, bueno, esto está pasando, es real, sí está pasando y es tu hijo el que está ahí. Entonces te pellizcabas para ver si estabas soñando o si uno estabas quisiera viviendo que fuera una realidad. Sí. En ese estudio, después de las convulsiones, ¿es que te diagnostican a la nena con autismo?
Fíjate que sí, fue despuesito. La nena tenía 2 años y medio. Para hacer el diagnóstico de autismo se puede hacer desde los 3 y se puede reafirmar a los 5 años. Entonces, fíjate que cuando el pediatra me dijo, la nena es epiléptica, pues con mi esposo buscamos una segunda opinión porque no nos queríamos quedar con ese diagnóstico. Entonces, Claro. fuimos con otro pediatra que es ahorita, neurólogo pediatra, que es el que está atendiendo a la nena en este tema. Entonces, él me dijo, fíjese que sí, la nena sí tiene epilepsia, tiene que seguir con sus medicamentos de por vida. Entonces, desde los 2 años se le empezó a dar. Pero quiero hablarles de otra cosa, me dijo. Fíjese que tenemos que ver si esta situación de la epilepsia no es una comorbilidad del autismo, porque yo estoy viendo unas cosas en el neurodesarrollo de la nena que no concuerdan con una niña de su edad, sino que más con una persona que está dentro del espectro, ¿verdad? Wow. Entonces fue así como que, espéreme. Espéreme que procese Ajá. todo despacio Sí, y ya luego fue. me lo traduce a un lenguaje más amigable. Exactamente, o sea, fue como que, como, espéreme, me está dando diagnósticos ahorita. O sea, y fue así, tranquilo. Y el doctor tranquilo, ya estaba súper nerviosa. No, si yo estoy tranquilo, te dijo Sí, el doctor. algo Usted así. relájese un poco y procese esta información. Sí, entonces tienes que empezar a procesar, o más bien tienes que darte cuenta que el plan que tú tenías para tu hija va a cambiar totalmente. Porque tú tenías una idea de cómo iba a ser el desarrollo de tu pequeña, pero cuando te llega este tipo de diagnósticos es como, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Entonces, me dijo, pues vamos a darle 1 año para ver cómo reacciona con el medicamento y la volvemos a evaluar, me dijo. Entonces, pues nosotros en ese año fue como que muy escépticos, no, la nena no es autista, no es autista. Pero luego la pediatra la tenía que estar viendo cada 2 meses por la misma situación que pasó y me decía, sí, Maitecita, yo pienso que la nena también está dentro del espectro autista, tienen que ir con una terapeuta de lenguaje porque mi hija no hablaba no podía pronunciar palabras, entonces fuimos con la terapeuta de lenguaje y me dijo también, para mí la nena es una persona autista. Entonces cuando fuimos al año con el neurólogo pediatra, me dijo, sí, la nena es una persona autista y está en grado 2. Fue como que, ¿qué quiere decir eso? Claro. Entonces nos fuimos ese día, no preguntamos mayor cosa, creo que fue como que nos choqueamos un poco de recibir esa noticia. De nuevo fui a casa de mis papás a almorzar ese día, les conté, mi mamá me dijo, tranquila, vamos a ver qué podemos hacer. Mi papá, no, hombre, mira, hay muchas personas que salen adelante. Siempre el positivismo de los papás que te ayudan a sentirte Claro, más te tranquila. reconfortan y te ayudan a sentirte más Exacto. tranquila y encontrar más caminos para poder ayudar, en este caso a Mía. Sí. ¿Cuánto entonces cambia en este caso, ya con el diagnóstico de Mía, con todo el proceso que traías desde los 4 meses de embarazo? ¿Cómo tratas de identificar un nuevo plan? Porque tu vida cambió totalmente y a raíz de un diagnóstico de este tipo, ¿qué decisión tomas para seguir siendo tu mejor versión como mamá? Ok, fíjate que yo en ese tiempo estaba estudiando medicina, porque nuestros planes eran de que naciera la nena y estuviera compartiendo con mi mamá, porque según nosotros nos íbamos a ir a otro departamento a hacer prácticas, entonces la nena se iba con nosotros. Por este diagnóstico yo dejé la carrera, porque yo dije, primero es dejar avanzada y apoyada a mi hija, y después ya veré yo qué hago. Entonces fue así como que dejé la carrera, ya no me fui al hospital, pero sí es una decisión como que o sea, esa parte de ti, de como mujer, de idealizarte o de realizarte, fue así como que, bueno, la dejé ir, no me importa, ahorita soy mamá y esta criatura me necesita y necesita que yo la apoye, porque si yo no la voy a apoyar, nadie más la va a apoyar. Si yo no la guío, ¿quién la va a guiar? Entonces me dediqué a sacar cursos, diplomados, tengo un diplomado en el trastorno del espectro autista, ahí entendí que era un grado 2, entendí cómo mejorarlo y todo el espectro lo traté de entender a mi manera para poder apoyarla a ella. Entonces, ¿y en qué momento estudiabas? Ay, Dios, cuando ella se dormía. Porque en sus horarios de siesta y de sueño profundo, ahí encontrabas. Contame un poquito sobre esa parte. Ok, fíjate que ella, por ser como es, el sueño lo tiene bastante alterado. O sea, ella no duerme en todo el día, ella se duerme hasta en la noche y se duerme a las 8 en punto de la noche. Si no es esa hora, créeme que entramos en una crisis. Entonces ya sabe, ella tiene una rutina de sueño. Entonces a las 8 o 7:30 yo la trataba de acostar, ya se dormía a las 8 en punto empezaba mi curso vía Zoom, porque no podía salir a ningún lado así. Entonces
dije, bueno, aquí es cuando. Entonces recibía el curso a las 8 de la noche y terminaba a las 10, me dejaban tareas, documentos que leer y todo. Entonces cuando la nena iba a su centro de estimulación para personas así, entonces yo leía y me ponía, o sea, ratitos libres me ponía a subrayar, a hacer resúmenes, a tratar de ver qué tareas me habían dejado y pues ya solo aprovechaba cuando la nena se dormía y a mandarlas. Y así me estuve, o sea, todos los cursos que yo he sacado es en la noche porque sí necesito. Es tu horario libre prácticamente, Ajá, porque sí. es cierto, creo que muchas mamás se van a identificar en esta parte que nuestra hora libre o en la que más disponemos para estudiar, para trabajar, es o mientras ellos están dormidos o mientras están en un centro de estimulación o están en el colegio, porque Ay, mi hijita sí. ahora ya está en el colegio. ¿En qué grado Ya, está? está en primero primaria, gracias a Dios. Cosas que me dijeron que no iba a lograr, ya lo está logrando. Exacto, y es donde te das cuenta que tu esfuerzo como mamá sí está valiendo la pena, Sí, Maite, porque hay muchos sacrificios que durante la maternidad empezamos a hacer y sí, nuestra parte muy individual, muy de mujer, sí pasa a un segundo grado. totalmente. Y hay una parte ahí donde sí nos queda a lo mejor la espinita, algunas lo manejan de mejor manera. A mí me encantaría que puedan comentar mamás en este episodio y que desde su experiencia podamos leer justo las variantes que hay, porque en tu caso las noches era tu tiempo libre para poder Sí, estudiar. Ahora sí. que Mía ya está en el colegio, aprovechas las mañanas para Sí. poder hacer algo diferente. ¿Qué otras actividades empezaste a agregar a tu rutina ¿Sí? a partir de que Mía ya está en un horario normal de colegio? Ay, pues de primero, cuando la voy a dejar al colegio, voy al gimnasio. O sea, 1 hora y media en donde trato de relajarme, de dedicarme tiempo a mí, de escuchar la música que yo quiero con audífonos, porque cuando estás en la casa con los niños y te pones audífonos es un caos total. O sea, están solitos y alguna travesura hacen. Exacto, es muy peligroso. Sí, es muy peligroso. Entonces, mejor en el gimnasio escucho la música que yo quiero así tranquila y no estoy con la pena de que está haciendo algo, que se está cayendo, ay, no. Entonces, eso es lo primordial. Luego que aprovecho a hacer algún otro mandado o que voy, por ejemplo, a alguna tienda de ropa tranquila a poder escoger lo que quiero con mi tiempo, porque con ellos no se puede. Exacto. Sí, sí, Y fíjate. mira, dices algo muy importante y es el hecho de ser conscientes, de encontrar un tiempo para nosotras. Sí. Porque luego creemos que porque somos mamás o cuando nos agarra de golpe la maternidad, empezamos a dejarnos en segundo plano y no Ujú. encontramos un espacio. Pero creo que el secreto está en la organización de nuestro tiempo y encontrar siempre un espacio para nosotras, para arreglarnos, para comprarnos algo bonito, para hacer algo que nos gusta, ya sea que Totalmente, sí. estudiemos, ya sea que aprendamos un nuevo hobby, porque luego quiero contarles que me he encontrado a Maite en ocasiones que nuestras nenas estudian ballet o estaban estudiando juntas y en cada clase yo encontraba a Maite haciendo algo diferente. Luego le agarraban por días y, Maite, ¿qué estás haciendo? Estabas tejiendo. Y yo te iba a Sí. decir, hoy no te trajiste algo que tengas pendiente, Fíjate que algo que sí. me quieras hacer. Sí, créeme que yo he encontrado ahorita en este tiempo que tengo en la que la nena está en el colegio, ay Dios, he encontrado 1000 hobbies o 1000 cosas que me apasionan. Entonces el tejer es una de esas, que ahorita ya le estoy terminando un suétercito a crochet, que es lo que me encanta. Y sí, también pues aprendí lengua de señas. Exacto, Sí, esa es otra, sí es cierto. sí. Pero contanos por qué fue que aprendiste el lenguaje de señas. Muy bien, sí, a eso iba. Fíjate que yo aprendí lengua de señas porque mi hija, por estar dentro de este trastorno, la comunicación ella no la tiene muy desarrollada. No él habla más bien, porque comunicación siempre ha habido. O sea, tu hijo autista te va a comunicar que quiere una galleta solo llevándotela. Ya te está diciendo más cosas que con palabras. Entonces, con una acción te dicen más que 1000 palabras. Entonces, yo estaba desesperada porque yo dije, la nena va a ir al colegio, necesito que ella, de la manera que pueda, me diga algo. Entonces yo empecé a aprender lengua de señas para que ella aprendiera a comunicarse conmigo, no verbalmente, sino que aunque sea con las señas. Y gracias a Dios ya algunas cosas lo hace. Por ejemplo, buenos días, mami, me dice. Entonces no me lo dice a veces con las palabras, pero sí me lo dice con las señas. Yo le digo, buenos días, mi amor, luego entonces así nos vamos comunicando. Y también otra comunicación alternativa que utilizó fue la tablet, porque así empezamos en la terapia del lenguaje, vamos a utilizar una tablet para que por lo menos se pueda comunicar. Y un día mi sorpresa fue, ese es un momento bastante bonito que tengo yo como mamá, yo me estaba bañando y me acuerdo que solo abrió la puerta del baño y le dije, ¿qué pasó, nena? Ahorita salgo, le dije. Entonces ella solo escuché que estaba tocando su tablet, dije, a ver, algo que me va a decir. Entonces le empezó a reproducir y lo que me decía, mami, yo, Mía, mami, te amo.
Oh. Y fue así como que, mi amor, yo también te amo. Abrí la cortina con el shampoo en la cabeza. Mi amor, también te amo. Pero creo que fue ver que todas las terapias estaban dando resultados. Claro. Entonces, pero fue un momento en donde ella misma decidió dejar la tablet y yo, nena, pero necesito que me digas algo. Y ahí fue donde entra lengua de señas. Y hasta la fecha, pues sigo tomando el curso, también en la noche por mi tiempo libre. Y ahí ya vamos avanzando poco a poco. Ella ya va aprendiendo, yo también, y me ha servido bastante. Mira que hablaste de algo sobre esos momentos cuando nuestros hijos dicen algo especial, Sí. porque luego lo estamos esperando y lo estamos esperando, les decimos, mi amor, te amo, y les decimos, eres el amor de mi vida, y tú quieres una respuesta Sí. en ese instante, y no, surge en el momento menos esperado, y te hace boom la cabeza definitivamente, y te explota Créeme el que corazón sí. de amor. Sí. Y justo dos cosas en una, contaste con tu experiencia y es el hecho de estos pequeños momentos de que se vuelven como muy inoportunos de parte de los niños, sin filtro, ellos no sienten vergüenza, a ellos no les importa absolutamente nada y entonces tienen como estos pequeños actos inoportunos o Sí. que nos sacan un poco, nos mueven un poco a nosotras en modo adultas, nos mueven un poco como el piso respecto a sus ocurrencias. ¿Qué otras créeme. ocurrencias ha tenido Mía? Bueno, fíjate que ella, por ejemplo, esa que entra al baño, tú estás haciendo algo y ella entra así. Sin pedir permiso, no toca la puerta. Sí, entran. Otra ocurrencia que tiene, por ejemplo, ella en lo poco que va hablando, fuimos a la vez pasada al súper y estábamos en una tienda de ropa y había un señor que no tenía cabello, ¿va? Entonces dije, ahí está el señor. Y mi hija, con lo poco que habla, ya me dijo, ¡ay, mamá, señor pelón! Y el señor estaba ahí y yo así, sí, nena, con permiso. Con permiso, sí. Sí, créeme que, o sea, cuando ya van pudiendo decir cositas, créeme que es cuando más tienes que tener cuidado porque son bien... Claro, pero no tienen filtro, o sea, te Ay, dicen las sí. cosas tal cual lo piensan y no hay un filtro ahí de qué va a pensar la otra persona. Exactamente. Entonces, que es parte, creo, de la naturaleza de la infancia también, que Sí. puedan ir descubriendo y que se puedan expresar de lo mejor posible. Hay otro cuestionamiento que me gustaría que platicáramos sobre cómo influye en la maternidad las redes sociales. Todas las plataformas que nos venden a veces una maternidad tan perfecta, ¿qué tanto influye y cómo te ha hecho sentir? ¿Hay alguna ocasión que te ha hecho sentir mal o te ha hecho sentir muy bien respecto a toda esta influencia que tenemos de redes sociales? Ok, pues sí, como tú dices, redes sociales te venden una historia y a la mera hora es otra, porque créeme que hay unos videos ahí circulando, si ustedes lo han visto, pues está bien. Sabrán de qué estoy hablando, de una mamá que tiene una rutina perfecta, que desde que se levanta sus hijos están re bien portados y muy bien vestiditos, los lleva al colegio, ella regresa, se toma su champán en la tina y bien relajada y así de ese tiempo yo lo estaría usando limpiando la casa. Yo no estaría en la tina, yo andaría haciendo otra cosa. Entonces créeme que uno se queda así como, ¿existirán esas mamás? Y sí, qué bueno, y si no, pues también. Entonces es como que... ¿Qué pasa? Entonces, sí lo hacen sentir a uno como que yo quisiera, o ay, lástima, tal vez. ¿Has llegado a pensar en algún momento de, tal vez en algún momento lo voy a poder hacer? Pero, o sea, si te das cuenta en los comentarios, te das cuenta donde hay muchas mamás que sin nada eso es mentira, yo no hago eso. Te das cuenta que hay más personas, no estás sola en esto. Entonces, te das cuenta que la maternidad es un mundo caótico, pero el amor a tus hijos es lo que te hace, pues, tratar de sobrellevar o sobrevivir día a día con ellos. Totalmente. Hay una cuestión en cuanto a esta influencia o en nuestro entorno, porque sí te platicaba sobre las redes sociales, pero también hay una parte en el entorno en la que muchas mujeres a veces se ven expuestas sobrellevar la maternidad de una manera, que es solo de una manera, que tienes que estar haciendo las cosas específicamente en un orden. Exacto. O a lo mejor con la comida, por ejemplo, que esa es mi debilidad y lo acepto públicamente, auxilio. Ayuda. Pero fíjate, yo me sentía tan mal, me sentía tan culpable por el hecho de que mis hijos, yo tengo dos, tengo Emilio de 7 años y Claire que tiene 5. Y estos últimos años ha sido muy difícil la parte de la alimentación porque cada vez se han vuelto un poco más selectivos. En lugar de que coman más, se vuelven más selectivos. Y es muy difícil y es muy frustrante. Y yo me ponía a ver cursos, porque en internet también tienes la ventaja de que encuentras muchísima información al respecto. Pero por más que probaba algo nuevo o... Luego me frustro y luego digo, ay, que coma cuando tenga hambre, porque también nos cansamos las mamás. La verdad es que sí. Pero
encontré también esta parte de que habían más mamás sufriendo con la parte de la comida. Y mientras que a unas se les hace fácil, que comen de todo, y yo cada vez que me encuentro a una mamá, sí, yo la felicito y le digo, qué bueno, por ti, por tu hija o por tu hijo. Pero cuando me topo con mamás que les da pena el hecho de que sean selectivas ante la comida sus criaturas, y entonces te das cuenta que no solo lo estás pasando tú, Exacto. que hay más. Pero Hay más. el hecho de que nos sintamos mal porque no lo queremos aceptar ante otras personas, de alguna manera queremos reflejar algo que no es. Exacto. Y el aceptar muchas situaciones de la maternidad creo que nos ayuda a ampliar un poco el tema, a hacer un poquito de luz ante otras mamás que pueden sentirse vulnerables, que pueden sentirse mal porque hay algo que sienten que no están haciendo bien. Sí. Entonces, comentándote desde mi experiencia con la alimentación, que ese es mi talón de Aquiles, es como mi punto débil, porque justo hoy mi nena está enfermita y dije, bueno, mi hija su alimentación se basa en huevos estrellados, huevos revueltos, huevos en torta, toda la variedad de huevitos. Pero yo dije, le voy a hacer una sopita porque está enfermita de su estómago. Y ha comido sopita en otras ocasiones. Y no se la quiso comer hoy. Ay, mi linda. Y no se la quiso comer hoy, entonces. Sí. Dios mío, esta parte de la maternidad a veces es un poco frustrante. ¿Cómo Sí. te va a ti con la comida de Mía? Ay, Dios, fíjate que dentro de este espectro, créeme que la alimentación es bastante compleja o complicada porque a ellos les gustan mucho las cosas crocantes. Entonces, cuando yo veo, mi hijita está, que su papá le encanta tener un montón de chucherías ahí, a escondidas va y cuando siente ya se lo está comiendo. Y créeme que la alimentación con estas personas es bastante complejas. Por ejemplo, Mía tiene una fijación con los fideos, las pastas. Y claramente que sí, la verdad es que sí, le encanta. Pero ya su gastroenterólogo se las tiene restringidas. Entonces, ¿cómo le haces entender a una persona que no tiene mucha flexibilidad para poder entenderte que no tiene que consumir eso? Créeme que es un caos. A mí sí me cuesta bastante con la alimentación de esta chica porque, como te digo, ellos son muy, no tienen como que esa flexibilidad, no tienen esa tolerancia. Ellos lo que quieren es esto y ellos lo tienen que hacer de esta manera. Entonces, la alimentación con ellas, sí, yo tengo bastantes problemas porque trato de introducirle a otro tipo de comida, no. Por su integración sensorial también a nivel Claro, de la y es que es lengüita. increíble cómo les Sí. afecta esa parte también. Y en general, porque ahí sí creo que aplica Sí. en general para todos los niños y niñas, de que tiene que ver mucho la textura, el olor, el Exacto. sabor, la forma en la que se lo presentas. Exactamente. Entonces sí, sí. es un tema bastante difícil Sí. y frustrante a la vez porque ay, es un poco cardíaco. Pero mencionaste algo que también en lo particular ha sido a veces un poco complicado. Y sé que muchas mamás que me están viendo en alguna oportunidad lo han pasado. Y es que a lo mejor tú no le quieres dar a tu hija chucherías, por Ajá. ejemplo, porque sabes Sí. que no le hacen bien o porque a lo mejor la ponen más eléctrica o a lo mejor, qué sé yo, por una u otra razón, tú como mamá sabes que no hay es. cosas en particular que no le puedes dar. Exacto. Pero entonces viene alguien del entorno y te dicen solo un poquito. O a Ay. escondidas le doy. Sí, te lo juro que a veces es como que, ay, está bueno, le termino cediendo, ven, está bien. Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá a veces va al súper a hacer las compras del almuerzo y cuando regresa, nena, te traje un dulcito, pero no le vayas a decir a tus tíos, ahí está, porque si no se van a enojar con mis hermanos, porque... Claro, tus hermanos son como más de que no Sí. le dé. Ajá, no, y además de que, mami, pero no me trajiste miles. Ah, bueno, aparte van los celos. Sí, créeme, entonces es como que, ay Dios, entonces mi mamá dice, mami, no le estés dando a la nena, le voy a, eso ya ni le digo a nadie, yo solo, ay Dios, bueno, entonces hoy en la tarde no le voy a dar nada porque ya le dio mi mamá. Claro, ya Pero no le puedo sí. compensar con un dulce o ya Sí, no mi le amor. puedo dar algo más dulce por... Exacto. Bueno, luego se ponen también un poco más hiperactivos si Ah, es sí. relacionado a lo dulce. Yo Sí. lo entiendo, pero igual a veces o peco yo misma de darles o igual llega no, te digo, a yo darle no algo soy- extra. Por eso te digo, yo no soy perfecta, yo también a veces, mira, pues tené porque te lo ganaste, o sea, yo sé, yo también cometo ese error, todos
todas las mamás lo hemos hecho en algún momento. Por más que querramos, o sea, a veces cedemos a la parte de compensarles con algo dulce o algo que sabemos que tal vez no es lo mejor, pero al fin y al cabo los hace sentir bien. O es una forma también de nosotras sentirnos que los estamos consintiendo de otra manera. Exactamente, sí, claro, es que uno también tiene ese lado consentidor con los hijos. Exacto. ¿Y qué pasa con el lado que no es tan consentidor? Cuando te toca que ponerte dura y Mita hizo una travesura. Bueno. ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es la versión de Maite cuando se enoja? Pues le hablo seria. Mía, le cuesta un poco identificar las emociones por expresiones faciales. Ok. Entonces tú tienes que explicarle. Entonces cuando Mía hace alguna travesura, yo le digo, vení para acá, Leo. Esta es mi cara de enojada porque lo que hiciste no estuvo bien. Lo que estás haciendo está mal. Esto y esto va a pasar. Tú no les puedes venir y decir, no, claro que no, o sea, tú, no vayas a tocar esa onda, sino que los llamas y les explicas por qué no lo tienen que hacer. Por ejemplo, no vas a entrar, por ejemplo, a la cocina no puedes estar entrando porque ahí hay cosas con las que te puedes lastimar. Entonces ya ella me entiende. Pero claro, o sea, como te digo, también hay que poner límites, hay que poner, o sea, que tu hijo tenga un diagnóstico no quiere decir que no te comprendan muchas cosas, pues. Claro. Entonces no vas a estar toda la vida consintiéndola. Entonces yo sí le llamo la atención, yo sí soy así de, bueno, Dana, eso no se hace, ¿qué estás haciendo? O sea, sí me pongo seria. Entonces saco mi lado serio y le pongo la cara de mala. Exacto. Y ahí es cuando viene y me dice, no, tú no querer mí, yo ir casa a mamá Zuli, me dice que se quede con su abuelita. Yo voy a llamar a mi mamá Zuli, me dice, llámala, Leo, pero aquí no está ahorita, Leo, y a mí me haces caso, Leo. Entonces cree que sí, eso sí es así, de que hay que poner límites, pues. Claro, Entonces, totalmente. Mira, me da como un poco de sentimiento esta parte que cómo es que desde chiquitos lo andan amenazando a uno de que se van a ir de la casa. ¿Qué es eso? Apenas son unas pulguitas, ni siquiera han terminado de desarrollar y ya sacan cómo defenderse. Sí, ya saben cómo. O cómo ellos se van a un extremo. Mira, anoche tuvimos una experiencia con Emilio, con mi nene, que estábamos terminando de repasar una tarea, pero yo no soy una mamá paciente para hacer tareas, porque ese es otro tema con la maternidad, pero luego yo empiezo, pero ya cuando se me empieza así como que a subir la sangre y el oriente corre por mis venas, entonces me paré y le dije a mi esposo, tu turno. Con permiso. Tu turno, dale tú con otras 2 repasadas, ya con eso vamos. Y entonces, total que yo subí al cuarto, me fui a poner pijama, me fui a alistarme para después dormirlo a él. Y cuando sube Emilio, como que decepcionado, y no iba llorando, sino que solo se me acercó y me dijo, mami, ya no quiero volver a ver nunca más en la vida a mi papá. Ay, y yo, ¿qué pasó? Si solo los dejé, fue un ratito que los dejé terminando la tarea. Y entonces me voy a acostar con él y lo que pasó fue que él también, ¿verdad? En su momento de que el otro no estaba haciendo caso, entonces le dijo que lo iba a castigar con la televisión, que ya el día de hoy no iba a poder ver televisión. Entonces el otro lo agarró con tanto sentimiento. Yo me fui a acostar con él, yo siempre lo duermo todas las noches, duermo a Emilio, duermo después a la nena, y estaba acostada con él y estaba él con ese sentimiento. Es que no lo quiero volver a ver nunca más en mi vida. Yo, ¿de dónde sacaste esa fuerza de sentimiento siendo un niño tan pequeño? Exacto. Pero justo cuando se pone un límite, cuando nos enojamos, cuando nos frustramos ante una situación que nos eleva justo el enojo, todas las emociones, pues a veces podemos decir cosas, a veces surgen los castigos. Sí. Yo debo decir que soy la mamá que usa la paleta. Yo, cuando no me están haciendo caso, les digo, cuento 3 o jalo la paleta. Y entonces ya saben. Y si me ven caminando para donde está la paleta, entonces ya o me hacen caso o se están quietos. A veces me funciona, otras veces no me funciona. Yo espero que por los próximos par de años me funcione todavía el método. Pero creo que son cosas al final que o son patrones que repetimos como mamás, o son cosas que tal vez vimos que funcionaban e intentamos que funcionen para nosotras como mamás también en algún momento. Pero sí o sí, el hecho de que un hijo o una hija te pueda cambiar las emociones de un estado de felicidad en un instante a pasar a la frustración o al enojo, es algo de todos los días. Exacto, sí, claro, a mí me pasa, por ejemplo, en la tarde, antes de dormir a la nena, la regañé o le dije eso, no se tiene que hacer, o le hablé fuerte, ya cuando está dormida le digo, ay no, mi amor, perdóname, pero es que tú también, o sea, yo le pido perdón cuando está dormida.
Mientras está dormida ahí le Ya, llega ya. en su inconsciente le llegará el perdón. Sí, bueno, es Sí. que nos entra el cargo de conciencia muy rápido Exacto, también, sí, pero es Maite. que lo que tal vez a mí me da un poquito de consuelo es pensar es de que si no la corrijo ahorita, más adelante alguien puede darle un parón que no, de una manera no como a mí no me gustaría, entonces Claro. la tenemos que educar. Entonces es así como que con todo el dolor de mi corazón, pero ni modo. Sí. Exacto, y es parte, como tú dices, de la educación. Sí. Y cada mamá en casa, cada familia tiene un método diferente. Aquí lo importante es validarlo, poderlo aceptar, poderlo entender. Y realmente todas estamos haciendo nuestro esfuerzo día con día de ser Exacto. la mejor mamá que podemos ser. Exacto. Entonces, a veces no pega con las versiones de otras mamás o de otras personas, pero creo que lo importante, y una frase que me dijo mi hermana hace un tiempo, fue que la única persona o las únicas personas que van a poder juzgar tu maternidad son tus hijos. Exacto. Hasta cierto punto, porque luego Ah, no, claro tampoco. que sí. No, no es cierto. Pero creo que son los únicos que perciben tu amor como mamá, tus Sí. momentos de enojo, y que al final van a reconocer que lo hiciste o por amor o porque en su momento lo necesitaban. Así que, mi querida Maite, me encanta que hayas venido, que estemos Ay, platicando sí. sobre todas estas emociones que conlleva el ser mamá, que nos abrieras Claro tu que sí. corazón y nos compartieras todo tu proceso desde el deseo que tenías de ser mamá, luego en el embarazo, el golpe tan fuerte que recibiste a los 4 meses de tener cuidados más de la cuenta en cuanto al embarazo, el que en los siguientes meses, ya después de nacida mía, te enfrentaras a tantas situaciones. Créeme que Y sí. eso, que no hablamos de la parte personal de todo lo que también repercute en nuestra salud y en Sí, nuestro créanme día a que día. sí afecta bastante. Entonces, creo que es importante seguir cuidándonos, encontrando un espacio para nosotras y haciendo el esfuerzo no solo de ser una mejor mamá como tal, sino de ser una mejor mujer. Y eso es algo que te Exacto. aplaudo, algo que sé que a veces te cuesta, pero que tienes que seguir en la línea porque como mujer y como mamá es algo que necesitas. Así que me gustaría que te despidieras con nuestra audiencia, con un consejo de mamá, con un Ay, tip, algo claro que que quieras sí. compartir. Bueno, pues a ti muchas gracias por haberme tomado en cuenta. Créeme que estoy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Y pues créanme, mamás, lo están haciendo bien. Que nada te haga creer que lo que estás haciendo ahorita no va a tener sus frutos en el futuro. Claro que sí los va a tener. Siéntete orgullosa porque este trabajo solo lo puedes hacer tú. Y como dijo Carol, solo tus hijos pues lo van a reconocer o se van a recordar, ah, mi mamá me decía tal cosa, o mi mamá hacía esto. Créeme que lo estás haciendo bastante bien. Tú puedes, mamá. Eso, muchas gracias, Maite. Tengo por acá 10 preguntas random que Ok. siempre les hago a mis invitadas, así que son 10 preguntas de Muy bien. respuestas cortas. Lo primero que se te ocurra, o Muy si bien. lo quieres pensar un instante también es válido. bien, Así claro que que sí. vamos con la primera. En una palabra, ¿cómo te describes como mamá? Ay, Dios. Pues responsable. Responsable. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? El del tiempo. El de poder cambiar el tiempo. Bien. ¿Cuál es tu comida favorita? Las enrolladas. Mi mamá las hace, son enrolladas mexicanas. Entonces mi mamá me las hace, créeme que son mis favoritas. Gracias, mami. ¡Qué rico! En un momento de desesperación, ¿cuál ha sido la cosa más tonta o divertida que has hecho? Ay, Dios, bueno, pues yo creo que la más tonta fue salirme como a las 7 de la noche a pararme fuera del garage, aunque sea a respirar profundo. Porque dije, y salió mi vecina y yo, buenas noches, le doy con permiso. Solo salí a respirar un instante. Sí. ¿Cuál es tu película favorita? Ay, Dios, es que yo soy muy... A mí me encantan un montón de películas, pero déjame pensar, no es una película, creo que es una serie, se llama Mudanzas al Cielo. Es preciosa. La vamos a anotar para verla. ¿Cuál es la tradición familiar más rara que haces en familia? Pues rara que hagamos... Ay, Dios, ¿Alguna comida, alguna actividad o algo? espérame, que si me agarraste en curva, espérame, ahorita vamos a ver. Yo creo que es cuando vamos allá con mi abuelita, o sea, es ir, por ejemplo, al río, aunque sea mojarnos un ratito y llevar en un jumbo de Coca-Cola café y así. O sea, en el envase. En el envase, en el llevan envase, café. sí. Sí, Interesante. llevan café. Eso sí está muy raro. No, créeme que sí. Ok. ¿Cuál es tu accesorio favorito? Los aretes, ¿Prefieres el cabello suelto o recogido? suelto. Creo que nunca te lo he visto recogido. No. ¿Qué color predomina en tu closet? El color blanco y el rosado. Ok. ¿Prefieres tenis o tacones? Los dos.
La verdad, los dos, aunque tenis cuando estoy en mi modo mamá. Que son básicos. Que son básicos, Tenemos que sí. andar detrás de los niños, los tenis son nuestros mejores amigos. Exacto, así no se cansa uno. Y los tacones cuando uno quiere darse su tiempo así como de que, ay, me arreglé, me siento bonita. Exacto, Sí. entonces los tacones nos ayudan con la postura. Muchísimas gracias, Maite. Sí. Esas fueron las 10 preguntas de nuestro flash de personalidad. Gracias a ustedes que se conectaron, que estuvieron ahí conversando. Por favor, no olviden darle like, comentar sus experiencias como mamás, me encantaría leerlas y por supuesto compartir este episodio. Soy Carol Contreras y nos vemos en la próxima.